Hola chicos, bienvenidos a otra clase virtual, en este caso de física y química, y vamos a hablar de la industria farmacéutica. Concretamente lo vamos a hablar desde el punto de vista de una pregunta. ¿Cuánto viven las personas? Bien, no podemos comparar nuestra situación actual, ¿vale? Olvidaros del coronavirus por ahora, y comparar, por ejemplo, a personas que podían vivir en los años 50 o incluso antes con respecto a las personas de la actualidad. Imaginaros vuestros abuelos, vuestros bisabuelos, ¿vale? Concretamente, si hacemos la primera comparativa, en los años 50 la gente llegaba a los 40-50 y vamos a decirlo con mucha suerte, ¿vale? Había muchos problemas médicos y bueno, la gente no lo superaba. ¿Cuál es la comparativa con la realidad actual? Pues que hoy la mayor parte de nuestras personas mayores sobrepasan los 80 años. Concretamente, esto lo habréis estudiado en Geografía e Historia, vincula con el tema de nuestra pirámide poblacional, que es más ancha en las edades adultas. Bien, esto está relacionado con lo que se llama esperanza de vida. ¿Qué es lo que sacamos en conclusión de esta pregunta? Pues que realmente, si hacemos la comparativa de los años 50 con respecto a la actualidad, la esperanza de vida ha aumentado. Bien, os hago otra pregunta. ¿A qué creéis que se puede deber esta mayor esperanza de vida? Si hacemos la comparativa, las viviendas que tenemos hoy en día están mucho mejor que las antiguas, en cuanto a aislamiento, en cuanto a calefacción, el tipo de recursos que tenemos en casa, las condiciones de alimentación, muchísimo mejores. En este caso, han mejorado las neveras, han perfeccionado los estilos de cocción, incluso los tipos de recetas que hay. Tenemos la opción del horno, el microondas, ¿vale? Pero principalmente la mayor aportación es el tema debido a los grandes avances en medicina y el desarrollo de nuevos fármacos. Y ahora me preguntaréis, ¿qué fármacos? Bueno, los conocéis. Concretamente, unos de los que más soléis abusar son los analgésicos. Esto de me duele la cabeza, vale. Un analgésico es un medicamento que realmente va a aliviar un malestar que está causado por una dolencia. Pero ojo, no lo curan, alivian. Ejemplo, un ibuprofeno o un paracetamol. Es que me duele la cabeza. O es que estoy con el síndrome premenstrual o me acaba de bajar la regla y me tomo una pastilla para aliviar pues esa sensación de dolor que tengo. Bien, los más habituales suelen ser el ibuprofeno y el paracetamol. Evidentemente no se toman por igual, ¿vale? Concretamente, el paracetamol es más seguro desde el punto de vista tóxico, es menos tóxico para el cuerpo, pero el ibuprofeno tiene otras prestaciones que no tiene el paracetamol. Entonces, siempre ante la duda es mejor preguntar para cuál es la situación, ¿vale? Y qué medicamento es el que se os recomienda. Bien, otro de los medicamentos que, por desgracia, solemos utilizar bastante son los antibióticos, que aunque solo nos los dan bajo prescripción médica, son los medicamentos que utilizamos para tratar enfermedades causadas por bacterias. Un poco como un dato curioso, el primer antibiótico que aparece en la historia fue descubierto en 1928 por Fleming. Al estar estudiando una serie de bacterias en unas placas de Petri, que ya las estudiamos en física de segundo, acordaros esas plaquitas en forma como de vidrio reloj que encajan una con la otra. Bien, pues él tenía un estudio con bacterias, dejó el fin de semana su cultivo cerca de una ventana y debido a que alguna de las placas no quedó bien cerrado, un hongo, en este caso una cepa muy pequeñita, entró dentro de una de esas placas y cuando llegó el lunes a su laboratorio, pues descubrió que realmente las bacterias habían desaparecido. Entonces, a partir de ese momento, él decidió estudiar por qué motivo habían desaparecido las bacterias. Y de ahí descubre, bueno, pues un hongo, el penicillium, que de ahí se saca la penicilina. Hasta hace un par de años, y no os voy a exagerar, ¿vale? A mí me han pinchado penicilina pura, ¿vale? Y os puedo estar hablando de que no tenía ni siquiera los 18 todavía, ¿vale? Depende de las prescripciones médicas y de las enfermedades que se estén pasando dependiendo de las bacterias. Bien, y por último, las vacunas. Las vacunas las tenéis desde que sois pequeñitos. En este caso, son tratamientos preventivos ante varias enfermedades que pueden ser causadas tanto por virus como por bacterias. Y concretamente lo que hacen es, nos inyectan una pequeña dosis del virus o de la bacteria muy debilitada. Entonces, en este momento en que nuestro cuerpo recibe esa pequeña cantidad de ese patógeno que puede hacer daño al cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Reaccionar. Lo va a detectar y lo que va a hacer es generar anticuerpos específicos para cada tipo de enfermedad.
Por ejemplo, es lo que vosotros podéis ver en el calendario de vacunas actual, lo que podéis ver en vuestro carnet o tarjeta de vacunas, ¿vale? Es cierto que hay algunas que pueden variar dependiendo de en qué año hayáis nacido, pero realmente estamos hablando de unos tratamientos que realmente tienen una gran funcionabilidad en nuestra vida actual. ¿Cómo se obtienen los medicamentos? Bueno, la mayor parte de los medicamentos se extraen a partir de productos naturales, pero en laboratorios. Ahora me preguntaréis, ¿por qué? Bien, pues la pregunta del por qué tiene varias respuestas. Primero, por motivos tipo técnico. Concretamente, es muy difícil poder conseguir en la naturaleza tener un producto 100% puro. Normalmente necesitamos hacer un proceso de purificación y normalmente es un proceso además bastante complicado, por tanto hay que hacerlo en laboratorio. Otro de los motivos son los motivos económicos. Pensar que estos aditivos o estas sustancias químicas se encuentran en muy pequeña cantidad. Por tanto, el hecho de intentar conseguirlo en la naturaleza implicaría matar muchísimos árboles o muchísimas plantas, lo que tendría grandes consecuencias para la atmósfera y todo lo que es nuestro ecosistema planeta. Y por otro lado, motivos ecológicos. Aunque se encuentran en bajas condiciones, cantidades en este caso, los factores ecológicos y económicos se pueden relacionar. Los económicos tenemos que pensar que si hay muy poca cantidad y yo tengo que ir al bosque y buscarlo, voy a matar a esa planta o a ese árbol, a la larga yo me quedo sin ese producto, ¿vale? Por tanto, el coste tendría que subir mucho. Si yo lo hago en un laboratorio, yo puedo replicar o duplicar o fotocopiar, si lo queréis ver así, para conseguir ese mismo producto, pero en laboratorio. De esa manera también lo puedo vincular con los motivos ecológicos y dejaría de matar plantas o de matar algunas de los árboles más importantes, sobre todo de la selva, ¿vale? Muchos de estos medicamentos se consiguen, por ejemplo, de la selva del Amazonas. Para que os hagáis una idea, el ácido salicílico, la aspirina, se consigue a partir de bosques de sauces. Para conseguir la producción actual de aspirina que se necesita, se tendrían que aniquilar selvas enteras para poder conseguirlo. Entonces, por eso hoy en día se hace todo en síntesis de laboratorio. Y ahora vamos con otra parte muy importante cuando hablamos de medicamentos, la administración de medicamentos. Para mí, lo primero con lo que os tenéis que quedar es que siempre lo tenéis que hacer con mucho cuidado. Revisar qué medicamento estáis tomando, si efectivamente es la pastilla que os toca, qué es la dosis que os toca y el laboratorio al que estáis acostumbrados a tomar cuando tenéis que tomar ese medicamento. Porque realmente tienen unos efectos secundarios bastante importantes, como por ejemplo interacciones con otros medicamentos, pueden producir a veces que te dé sueño, si tienes que conducir es algo que tienes que tener en cuenta. Hay algunos que pueden tener efectos secundarios, por ejemplo, que pueden producir abortos en el caso de que una mujer esté embarazada, o incluso si una mujer está dando el pecho a un bebé, no puede ser compatible con algunos medicamentos, y también pueden producir alergias. Pero también hay que tener en cuenta otros dos efectos. Unos que pueden crear dependencia, como lo que pasa con algunos calmantes. Hay personas que debido a una operación tienen muchísimo dolor, entonces le dan una serie de dosis muy altas de medicamento y esas personas a veces incurren en una sensación de adicción, literalmente por los calmantes, ¿vale? Es muy difícil salir de ella, pero se consigue. Y por otro lado también pueden dejar de funcionar, que es lo que realmente vosotros habéis oído más en prensa, que es el tema de que algunos antibióticos, por no decir todos, de tanto abusar en el consumo de ellos, dejan de funcionar en vuestro cuerpo. Por eso, a día de hoy, cuando una persona tiene una infección causada por bacterias, es obligatorio que nos paute el médico el antibiótico específico para la enfermedad que nosotros estamos teniendo. No es lo mismo una infección en el oído que una infección en el pulmón, pero es que dentro del pulmón no es lo mismo que esté afectado el bronquio o que esté infectado, por ejemplo, uno de las porciones del pulmón. Entonces, concretamente, dependiendo del tipo de bacteria, habrá un antibiótico específico. Entonces, por eso, sobre todo en esta parte, quiero hacer hincapié. Siempre que tengáis que ver un medicamento, verlo con mucha atención. Que sea el medicamento que necesitáis, que esté en fecha, que lo podáis consumir, que tenga la apariencia que tiene que tener. Si observáis que hay algún error o algún color que no es el que se corresponde, no lo toméis. Y sobre todo, saber qué síntomas es el que tenéis para poder utilizar ese medicamento que vais a utilizar. No toméis los medicamentos al tuntún, ¿vale? Y menos porque os los haya recomendado o os lo haya dado un amigo o una amiga,
¿vale? Los medicamentos siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, nos vemos pronto, seguimos trabajando, chicos.